Hola, soy Sofía. Y el día de mi boda, la familia de mi prometido sentó a mi padre, el hombre que me crió solo, en una mesa de servicio junto a la ruidosa entrada de la cocina. Fue la humillación más silenciosa y calculada que jamás he presenciado. En ese instante, bajo las luces de cristal de un salón de 5 estrellas, me di cuenta de que mi cuento de hadas era una farsa construida sobre el desprecio a mis raíces. ¿Alguna vez has sentido que tenías que borrar una parte de ti para ser aceptado por alguien a quien amabas? Antes de contarte exactamente lo que vi en los ojos de mi padre en ese momento, un instante que lo cambió todo para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el mundo descubre quién es realmente mi padre. El conflicto no era nuevo, solo que yo había decidido ignorarlo, cegada por el carisma de Mateo y la promesa de un futuro brillante. Su madre, Isabela, una mujer cuya elegancia era tan afilada como sus comentarios, llevaba meses devaluando sistemáticamente a mi padre. Hablaba de su vida, sencilla, con una mezcla de falsa compasión y desdén, como si ser un carpintero jubilado fuera una enfermedad contagiosa. En su mansión de $5 millones en Coral Gables, las paredes estaban adornadas con nuestras fotos de compromiso, pero en ninguna de ellas aparecía Javier. Era un borrado sutil pero deliberado, un mensaje claro de que yo era bienvenida en su mundo, pero mi origen no. Yo, tontamente, lo justifiqué como un simple descuido, una diferencia de culturas entre su opulencia y mi humilde crianza. La finca donde se celebraba la boda era un paraíso artificial. Orquídeas blancas caían en cascada desde arcos de mármol. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente mientras los invitados, todos pertenecientes a la élite de Florida, bebían champán y hablaban de sus últimas adquisiciones. El aire olía a dinero, a perfume caro y a una superioridad tan densa que casi podía tocarla. Me sentía como una pieza de arte que habían adquirido, una curadora que ahora formaba parte de su colección privada. Mi vestido de novia, elegido por Isabela, costaba más de lo que mi padre había ganado en un año. Cada detalle estaba diseñado para gritar riqueza y estatus, pero para mí, en ese momento, todo se sentía increíblemente vacío y frío, un escenario perfecto para la traición que estaba a punto de descubrir. Mateo se movía entre los invitados con la facilidad de quien ha nacido para ello. Su sonrisa era deslumbrante, su traje a la medida impecable, y cada gesto parecía ensayado para proyectar poder y encanto. A su lado, Isabela observaba todo con la mirada calculadora de una reina en su corte. Los vi reír con el alcalde, Carlos, un hombre respetado en la ciudad, y sentí una punzada de orgullo ajeno. Pensé que tal vez estaba exagerando, que mi sensibilidad de hija única me hacía ver fantasmas donde no los había. Quizás, en su mundo de logística compleja y listas de invitados de cientos de personas, un pequeño error en la asignación de mesas era comprensible. Me aferré a esa idea con desesperación, porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplarla. Con una sonrisa forzada, me excusé de un grupo de empresarios que discutían sobre bienes raíces en las Bahamas y comencé a buscar a mi padre. Mi corazón latía con una ansiedad creciente. Quería verlo, asegurarme de que estaba bien, de que se sentía cómodo en este mar de extraños. Recorrí con la mirada la mesa principal, reservada para la familia más cercana. Su asiento, junto al mío, estaba vacío. Luego miré las mesas circundantes, ocupadas por los amigos de Mateo y los socios de su padre. Tampoco estaba allí. Una sensación de frío comenzó a trepar por mi espalda, un mal presentimiento que se negaba a ser ignorado. Sostuve mi teléfono con fuerza en la mano, tentada de llamarlo, pero no quería causar una escena. Decidí buscarlo yo misma. Mi búsqueda me llevó más allá del círculo inmediato de poder y prestigio, hacia la periferia del gran salón. Pasé junto a mesas llenas de risas y conversaciones animadas, cada una un pequeño universo de conexiones y alianzas sociales del que mi padre no formaba parte.
La música del cuarteto se mezclaba con el murmullo de la gente, creando una banda sonora alegre que contrastaba brutalmente con el pánico que se estaba gestando en mi pecho. Me sentía cada vez más como una extraña en mi propia boda, una espectadora de una obra en la que se suponía que yo era la protagonista. La finca, que antes me parecía un sueño, ahora se sentía como un laberinto diseñado para ocultar lo que no querían que viera. Y entonces lo encontré. No estaba en una mesa de invitados. Estaba relegado a un pequeño rincón, casi escondido, junto a la puerta batiente de la cocina. Ocupaba una diminuta mesa redonda, de esas que se usan para el servicio o para que el personal descanse, completamente solo. Los camareros pasaban a su lado a toda prisa, con bandejas cargadas de comida y platos sucios, creando un torbellino de ruido y movimiento a su alrededor. Estaba físicamente separado del resto de la celebración, un satélite solitario en la órbita de una fiesta que lo había expulsado. La imagen era tan cruel, tan deliberadamente humillante, que me quedé sin aire. Era una declaración visual, un símbolo inconfundible de su lugar en esta nueva familia. Inexistente. Mi padre, Javier, estaba sentado con la espalda recta, con esa dignidad silenciosa que siempre lo había caracterizado. Llevaba el traje que habíamos comprado juntos, el mejor que había tenido en su vida, y lo llevaba con orgullo. No miraba a los camareros que casi lo rozaban al pasar, ni al caos de la cocina. Su mirada estaba fija en mí, al otro lado del salón. A pesar de la distancia y el ruido, pude ver la emoción en sus ojos. No había resentimiento ni ira. Solo un amor inmenso y una pizca de tristeza que intentaba ocultar por mi bien. Estaba soportando esa humillación por mí, para no arruinar mi gran día. Y esa comprensión, ese sacrificio silencioso, fue como una daga en mi corazón. En ese preciso instante, todo se rompió. La sonrisa de Mateo, que seguía charlando animadamente con sus amigos, de espaldas a la escena, me pareció de repente monstruosa. La elegancia de Isabela se convirtió en una máscara para su crueldad. Las risas de los invitados sonaron huecas y distantes. El lujoso decorado se desvaneció, revelando la fea estructura que lo sostenía. Un sistema de castas donde mi padre, un hombre de honor y trabajo, no valía nada. Ya no había dudas, ni excusas, ni posibilidad de malentendido. Aquello no había sido un error logístico. Había sido una ejecución social, cuidadosamente planeada y ejecutada a la perfección para ponernos a mi padre y a mí en nuestro lugar. Y yo, sin saberlo, había sido su cómplice. Me quedé inmóvil, anclada en el umbral de la humillación de mi padre. El sonido vibrante del cuarteto de cuerdas y las risas de los invitados se convirtieron en un zumbido sordo y lejano, como si estuviera bajo el agua. Todo mi universo se contrajo hasta caber en la imagen de Javier, solo, en esa mesa insignificante. La cara sonriente de Mateo, que seguía de espaldas a mí, charlando con sus amigos de la universidad, ya no era la del hombre que amaba. Se había transformado en la máscara de un extraño, un cómplice cruel en un acto de desprecio que yo había sido demasiado ingenua para anticipar. El shock inicial se disolvió, dejando en su lugar una rabia fría y pesada que se asentó en el fondo de mi estómago. Ya no era tristeza. Era una furia cristalina, una certeza absoluta de que había cometido el error más grande de mi vida. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, me obligué a moverme. Giré sobre mis talones, dándole la espalda a esa escena desgarradora. Necesitaba escapar, pensar, respirar un aire que no estuviera contaminado por la hipocresía. Mientras caminaba hacia el interior de la finca, mi velo flotando detrás de mí como un fantasma, me crucé con Isabela. Me dedicó una mirada inquisitiva, levantando una ceja perfectamente arqueada. «¿Todo bien, querida? Pareces pálida», dijo. Su voz era un susurro de seda que escondía acero. Logré esbozar una sonrisa tensa, un gesto que se sintió como una grieta en mi rostro. «Solo necesito un momento. Es abrumador», mentí. Ella asintió, satisfecha, creyendo sin duda que me refería al lujo de la fiesta, sin saber que lo abrumador era la magnitud de su crueldad.
Su condescendencia era el combustible que mi ira necesitaba para arder. Encontré refugio en la suite nupcial, una habitación decorada con rosas blancas y seda color marfil, que, irónicamente, ahora me parecía una jaula dorada. Cerré la puerta con llave y el clic del cerrojo sonó como una sentencia definitiva. Me apoyé contra la madera fría, y por un instante, el peso de mi vestido de diseñador casi me ahoga. Era un disfraz, un uniforme para una vida que ya no quería. Todo en esa habitación, desde las botellas de champán en hielo hasta la vista del jardín iluminado, representaba el precio de mi silencio. El futuro financiero, seguro por el que estaba a punto de vender mi alma, y la dignidad de mi padre. Y en ese momento, me di cuenta de que era un precio demasiado alto. No derramé ni una lágrima. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Se había solidificado en una determinación gélida. Mi mente comenzó a conectar los puntos, a repasar los últimos meses con una claridad dolorosa. Recordé la tarde en la mansión de Coral Gables, cuando Isabela me mostró las fotos del compromiso enmarcadas en plata, y noté la ausencia de mi padre. Oh, Javier es tan tímido con las cámaras, querida. No quisimos incomodarlo, había dicho ella con una sonrisa falsa. Recordé los comentarios de Mateo sobre la vida sencilla de mi padre, siempre dichos con un tono que mezclaba una falsa admiración con una lástima insultante. La insistencia en que Javier no diera un discurso en la boda, para no ponerlo en una situación incómoda. Cada una de esas pequeñas humillaciones, cada uno de esos sutiles borrados, eran ladrillos en el muro que habían construido entre mi pasado y su presente. La mesa junto a la cocina no era un error, era la culminación de su plan. Me miré en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña, una actriz interpretando un papel. Sentí una oleada de vergüenza que me quemó por dentro. Vergüenza por haber sido tan ciega, por haber justificado sus acciones, por haber creído que el amor de Mateo era suficiente para superar las diferencias. Vergüenza por haberle pedido a mi padre que soportara sus desprecios en silencio, por mi felicidad. Me habían hecho creer que yo era la afortunada, la chica humilde que había ganado el premio gordo. Pero ahora entendía la dinámica de poder real. Ellos no me estaban aceptando en su familia. Me estaban asimilando, esperando que yo misma cortara mis propias raíces para que el trasplante fuera exitoso. Y yo, tontamente, casi lo hago. Pero esa vergüenza se transformó rápidamente en otra cosa. Una fuerza tranquila y poderosa comenzó a crecer en mi interior. El pánico y el dolor se disiparon, dejando espacio para una claridad mental que nunca antes había sentido. Hacer una escena, gritarle a Mateo, confrontar a Isabela, eso era lo que esperarían. Sería la reacción emocional y tampoco refinada, que confirmaría todos sus prejuicios sobre mí y sobre mi origen. No les daría esa satisfacción. Mi respuesta no podía ser un arrebato de ira. Tenía que ser tan silenciosa, tan calculada y tan devastadora como su propio ataque. No iba a destruir su fiesta, iba a desmantelar su fachada de superioridad moral, pieza por pieza, frente a todos sus importantes invitados. Necesitaba encontrar el arma adecuada. Mis ojos se posaron sobre mi teléfono, que descansaba sobre un tocador de caoba. En medio de toda esa opulencia falsa, el pequeño dispositivo de metal y cristal se sentía como mi única conexión con la realidad, con mi poder. Lo tomé en mis manos, su peso familiar me reconfortaba. ¿A quién podía llamar? ¿Qué podía hacer? No tenía aliados en esa habitación llena de extraños que medían el valor de una persona por el saldo de su cuenta bancaria. Cualquier confrontación directa sería inútil. Mateo me diría que estaba exagerando, que era un simple error de la organizadora. Isabela me miraría con sus ojos fríos y me haría sentir pequeña y desagradecida. Necesitaba a alguien a quien ellos respetaran, alguien cuya voz no pudieran ignorar. Fue entonces cuando un recuerdo, enterrado bajo años de vida cotidiana, emergió con una fuerza increíble. Una noche de invierno, cuando yo era una adolescente, mi padre llegó a casa tarde, oliendo a humo. Me contó, con su habitual modestia, que había estado ayudando como bombero voluntario en un incendio en el viejo vecindario.
Mencionó de pasada que había sacado a una niña pequeña de una habitación llena de humo. Nunca buscó reconocimiento. Simplemente dijo, era mi deber. Pero un detalle se grabó en mi memoria. El padre de esa niña era un joven concejal local que le había agradecido con lágrimas en los ojos. Un hombre llamado Carlos Ramírez, el mismo Carlos Ramírez que ahora era el alcalde de la ciudad y que estaba sentado en una de las mesas principales de mi boda. Una corriente eléctrica me recorrió el cuerpo. Era una posibilidad tan remota, tan perfecta, que parecía obra del destino. El alcalde Carlos, un hombre cuya reputación de integridad era conocida en toda Florida, estaba ahí fuera, compartiendo mesa y risas con la gente que había relegado al salvador de su hija a un rincón oscuro junto a la cocina. Probablemente no tenía ni idea. Javier no era un hombre que se jactara de sus actos heroicos. Su rostro no estaría en la mente del alcalde después de tantos años. La ironía era brutal. La verdad era mi arma, y estaba a punto de ponerla en las manos de la única persona en esa sala cuyo poder moral superaba el poder financiero de la familia de Mateo. Sobre la mesa, junto a una tarjeta con el menú, estaba la lista de invitados impresa en papel grueso y elegante. Mi corazón latía con fuerza mientras mis dedos recorrían los nombres. Allí estaba, alcalde Carlos Ramírez, y a su lado, un número de teléfono de contacto para emergencias del evento. Esto, sin duda, calificaba como una emergencia de la dignidad. Por un instante, dudé. Sabía que enviar ese mensaje era como presionar un botón de autodestrucción en mi futuro. Significaba renunciar a la mansión, a los viajes, a la seguridad económica, a todo el mundo que Mateo representaba. Pero la imagen de mi padre, sentado solo con su traje nuevo y su dignidad intacta, borró cualquier duda. No había elección. La lealtad no era negociable. Tomé una respiración profunda, mis dedos temblando ligeramente sobre la pantalla. ¿Qué decir? Tenía que ser breve. Preciso. Una chispa que encendiera una hoguera. Escribí y borré varias veces hasta que encontré las palabras exactas. Una pregunta cargada de significado. Señor alcalde, ¿podría durante su brindis contar una historia sobre el verdadero heroísmo? Mi padre, Javier, está sentado junto a la cocina. Pulsé enviar y observé cómo el mensaje se entregaba. Un pequeño visto azul apareció bajo el texto, confirmando que mi acto de rebelión silenciosa estaba en marcha. El silencio en la suite nupcial se hizo denso, expectante. La tormenta estaba por llegar, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a ser yo misma. Había elegido mi bando. Era el de mi padre. Salí de la suite nupcial sintiendo que caminaba sobre un alambre suspendido sobre un abismo. Cada paso de regreso al salón principal era una decisión consciente de no huir, de no desmoronarme. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Un tambor de guerra que solo yo podía oír. El aire, denso con el perfume de las flores y la opulencia, ahora me asfixiaba. Tenía que volver a mi asiento, sonreír y esperar a que la bomba que acababa de activar detonara. Me sentía como una extraña infiltrada en mi propia vida, una saboteadora con un vestido de novia. La música del cuarteto, que antes me parecía romántica, ahora sonaba como una marcha fúnebre para el futuro que estaba a punto de aniquilar. La ironía era casi insoportable. Para salvar mi dignidad, tenía que interpretar el papel de la novia feliz hasta el último segundo. Mientras me acercaba, vi a Mateo girarse, buscándome con la mirada. Una sonrisa de alivio cruzó su rostro perfectamente bronceado cuando me vio. Se acercó a mí, tomando mi mano con una posesión casual que ahora me helaba la sangre. ¿Dónde estabas, mi amor? Estaba a punto de enviar un equipo de búsqueda, dijo con su encanto habitual. Un encanto que ya no me desarmaba, sino que me repelía. Me obligué a sonreír. Un gesto que se sentía frágil como el cristal. Solo necesitaba un respiro. Es todo un poco abrumador, respondí, usando la misma excusa que le había dado a su madre. Pero esta vez la palabra tenía un peso diferente. Él asintió, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba detrás de mis ojos. Para él,
Mi emoción era simplemente un subproducto esperado de un día tan perfecto. Me guió de regreso a la mesa principal, su mano firmemente en la parte baja de mi espalda. El gesto, que antes me hacía sentir protegida, ahora se sentía como el de un carcelero. Al pasar, vi de reojo al alcalde Carlos. Estaba conversando con un hombre a su lado, pero por un fugaz instante, sus ojos se encontraron con los míos por encima del hombro de su interlocutor. No hubo un saludo, ni un guiño, solo una mirada sostenida que duró apenas un segundo. No pude descifrarla. ¿Había leído mi mensaje? ¿Lo consideraba una locura? ¿Una broma de mal gusto de una novia estresada? ¿O había entendido la urgencia silenciosa detrás de mis palabras? Esa incertidumbre era una tortura, una capa más de tensión sobre mi ya frágil compostura. No había vuelta atrás. La suerte estaba echada. Nos sentamos, y Mateo inmediatamente se inclinó hacia mí, susurrando al oído. Acabo de cerrar un trato preliminar con el senador Thompson para el desarrollo de la costa. Incluso en mi boda, dijo con un orgullo infantil. No lo escuché realmente. Mis ojos estaban fijos en la periferia del salón, en esa pequeña mesa junto a la cocina. Mi padre seguía allí, una isla de dignidad en un mar de indiferencia. No había tocado su comida. Simplemente observaba. Su rostro una máscara de calma que yo sabía que ocultaba un profundo dolor. Cada segundo que pasaba sentado allí era una nueva herida en mi alma, un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Mateo apretó mi mano. Los brindis están por comenzar, anunció, ajeno a que estaba anunciando el principio del fin. Isabela nos observaba desde el otro lado de la mesa, su mirada tan afilada como un bisturí. No sonreía. Su rostro era una máscara de control y satisfacción, la de una generala que revisa sus tropas antes de la victoria final. Cuando vio que Mateo me hablaba al oído, una pequeña sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Sin duda, creía que estaba consolidando su influencia sobre mí, asegurándose de que la transición a su mundo fuera completa. No tenía idea de que la pieza que creía haber capturado estaba a punto de derribar todo su tablero de juego. La arrogancia de esa familia era su mayor debilidad, su creencia inquebrantable en que su dinero y su estatus los hacían invencibles, inmunes a las consecuencias. El maestro de ceremonias, un hombre con una voz empalagosa y una sonrisa permanente, se acercó al pequeño escenario donde se encontraba el micrófono. El murmullo de las conversaciones comenzó a disminuir. Sentí una oleada de náuseas. Este era el momento, el punto de no retorno. Mateo me rodeó los hombros con su brazo, atrayéndome hacia él en un gesto de posesión pública. «Prepárate para escuchar cosas maravillosas sobre nosotros», me susurró. Su aliento olía a champán caro. Tuve que reprimir el impulso de apartarme de él con violencia. En cambio, me apoyé ligeramente en él, completando la farsa. Mi cuerpo estaba allí, junto a él, pero mi mente y mi lealtad estaban al otro lado del salón, con el hombre solitario junto a la cocina. El primer brindis fue del padre de Mateo, un discurso predecible y ensayado sobre el legado familiar, la unión de dos grandes familias, una mentira descarada, y el futuro brillante de su imperio inmobiliario. Agradeció a todos por venir, mencionó a Isabela como la arquitecta de esta noche perfecta, y levantó su copa. La gente aplaudió cortésmente. Durante todo el discurso, no mencionó a mi padre ni una sola vez. Era como si yo hubiera aparecido de la nada, sin pasado, sin raíces, una novia genérica elegida para cumplir un papel. La omisión fue tan deliberada, tan flagrante, que sentí como la rabia volvía a encenderse en mi interior, quemando cualquier atisbo de duda que pudiera quedar. Luego, el maestro de ceremonias anunció: «Y ahora, nos gustaría invitar al honorable alcalde de nuestra ciudad, Carlos Ramírez, a decir unas palabras». Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Este era el momento. Vi al alcalde levantarse de su asiento, alisar su chaqueta y caminar hacia el escenario. No me miró. Su expresión era seria, casi sombría. Mateo me dio un codazo juguetón. «Mira, hasta el alcalde quiere felicitarnos».
Mamá realmente pensó en todo. La inocencia de su comentario era tan absurda, tan grotesca, que casi me reí. Él creía que esto era otra pieza del espectáculo de su madre, otra demostración de su poder e influencia. El alcalde Carlos llegó al micrófono y ajustó su altura. La sala quedó en silencio. No comenzó con las felicitaciones habituales, ni con una anécdota ligera sobre la feliz pareja. En su lugar, se quedó mirando a la multitud por un momento, sus ojos recorriendo las caras de la élite de Florida. Su silencio era pesado, cargado de una intención que solo yo podía adivinar. Sentí la mirada de Isabela sobre él, esperando el tributo esperado a su familia. Vi a Mateo sonriendo, anticipando más elogios, y vi a mi padre, que por primera vez levantó la vista de su mesa solitaria, su ceño ligeramente fruncido con una mezcla de confusión y curiosidad. «Buenas noches», comenzó el alcalde, su voz resonando con una autoridad tranquila que capturó la atención de todos. Se nos pide a menudo en estas ocasiones que hablemos del futuro, de la prosperidad y de la felicidad. Pero esta noche, si me lo permiten, me gustaría hablar de algo más fundamental. Me gustaría hablar sobre el valor. No el valor que se mide en acciones de bolsa o en metros cuadrados de propiedades frente al mar, sino el verdadero valor. El valor de un hombre. Hizo una pausa, y en esa pausa, el mundo entero pareció detenerse. Sus ojos dejaron de recorrer la sala y se fijaron, con una claridad inconfundible, en el rincón más oscuro del salón, directamente en la mesa de servicio junto a la cocina. La voz del alcalde Carlos llenó el salón, y un silencio denso y expectante cayó sobre los invitados. Cada palabra suya parecía cuidadosamente elegida, una piedra arrojada a las aguas tranquilas y superficiales de la fiesta. Vi a Isabela tensarse, su sonrisa congelada en una máscara de cortesía forzada. No entendía lo que estaba pasando, pero su instinto de depredadora social le decía que había perdido el control de la narrativa. Mateo, a mi lado, seguía sin comprender. Se inclinó y me susurró: «Qué dramático. Probablemente va a anunciar una nueva iniciativa para la ciudad». Su ceguera era tan profunda que resultaba casi patética. Yo, en cambio, sentí una calma gélida. La mecha estaba encendida. Ahora solo quedaba esperar la explosión. El alcalde continuó, su mirada todavía fija en la dirección de mi padre. Hace muchos años, cuando yo era un joven concejal y mi hija apenas tenía 5 años, nuestra casa se incendió en mitad de la noche. Un cortocircuito. Un accidente estúpido. Pero el fuego se extendió con una rapidez aterradora. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos. La anécdota personal, tan fuera de lugar en una boda de alta sociedad, había capturado su atención por completo. Mateo frunció el ceño, confundido por la irrelevancia del tema. «¿De qué está hablando?», murmuró, más para sí mismo que para mí. Yo no respondí. Estaba absorta, reviviendo la historia que mi padre me había contado en voz baja una noche de invierno, una historia que él consideraba un simple deber cumplido. Mi esposa y yo logramos salir, pero en el pánico y el humo, nuestra pequeña se quedó atrapada en su habitación del segundo piso. Las llamas bloqueaban la escalera. Los bomberos aún no habían llegado. Fue el momento más desesperado de mi vida, una impotencia que no le deseo a nadie. La voz del alcalde se quebró ligeramente, y la emoción cruda y real silenció hasta el último murmullo. Pude ver a algunas mujeres llevándose una mano a la boca. La historia había dejado de ser un discurso para convertirse en una confesión, un testimonio de vulnerabilidad que contrastaba violentamente con el ambiente de calculada perfección que Isabela había creado. Ella lo miraba con los ojos entrecerrados, una furia helada comenzando a formarse en su rostro, al darse cuenta de que su evento perfectamente orquestado había sido secuestrado. Fue entonces cuando mi padre levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. En su mirada ya no había solo tristeza, sino una profunda confusión. Podía ver cómo su mente trabajaba, conectando los puntos, el recuerdo de una noche lejana emergiendo de las sombras. Negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Un gesto dirigido a mí, como si me estuviera pidiendo que detuviera aquello.
No quería la atención, no quería la gloria. Su humildad era tan pura, tan arraigada, que incluso en ese momento, su primer instinto era protegerse de los elogios. Pero yo sabía que esto ya no se trataba de lo que él quería, sino de lo que merecía. Se trataba de devolverle la dignidad que le habían intentado arrebatar. Y entonces, prosiguió el alcalde, su voz recuperando la fuerza, un hombre apareció de la nada. Era un vecino, un bombero voluntario que había visto el humo desde su casa. No esperó a los camiones. No esperó el equipo. Mientras otros miraban horrorizados, él actuó. La tensión en la sala era palpable. Podías oír la caída de un alfiler. Mateo finalmente se giró para mirarme, una pregunta formándose en sus labios, pero la expresión de mi rostro debió de detenerlo. Vio la determinación, la ausencia total de sorpresa, y por primera vez, una chispa de comprensión y de pánico apareció en sus ojos. Comenzó a entender que esto no era un accidente, era un ataque, y la bala venía de mi dirección. Isabela también me miraba ahora. Su mirada ya no era de confusión, sino de pura y venenosa acusación. Había entendido. Sabía que yo era la responsable de esta insurrección, de esta vulgar exhibición de sentimentalismo en su templo de estatus. Su rostro, normalmente una obra de arte de compostura y control, se contrajo en una mueca de desprecio. Si las miradas mataran, yo habría caído fulminada allí mismo. Pero su rabia ya no me intimidaba. Al contrario, me alimentaba. Era la confirmación de que había dado en el blanco, de que había encontrado la única grieta en su armadura de arrogancia. La verdad. Ese hombre cubrió su rostro con una chaqueta mojada y corrió hacia las llamas. Lo vi desaparecer en el humo. Cada segundo que pasaba era una eternidad. Y entonces, cuando ya había perdido toda esperanza, lo vi salir de nuevo, tosiendo, con el pelo chamuscado, pero llevando a mi hija en brazos. Le salvó la vida. Ese hombre es un héroe en el sentido más puro de la palabra. El alcalde hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la conciencia de todos. Luego, lentamente, levantó su brazo y señaló directamente hacia el rincón más humilde del salón. Y ese hombre, damas y caballeros, está con nosotros esta noche. Su nombre es Javier. El efecto fue instantáneo y devastador. Cientos de cabezas se giraron al unísono, como un campo de girasoles siguiendo al sol. Los ojos de la élite de Florida, de los socios comerciales, de los políticos y de los amigos de la familia, todos se enfocaron en la pequeña mesa de servicio junto a la cocina. Vieron a mi padre, Javier, el carpintero jubilado, sentado solo en su traje nuevo, iluminado de repente por el foco de la admiración de toda la sala. La humillación que Isabela y Mateo habían planeado con tanto esmero, se había transformado, en un instante, en una coronación pública. Su intento de hacerlo invisible lo había convertido en el centro del universo. El rostro de Mateo se quedó completamente blanco, una máscara de cera de la que había desaparecido todo color y toda arrogancia. Su boca estaba ligeramente abierta. En un gesto de incredulidad absoluta, miró a su madre, buscando una guía, una solución, pero por primera vez en su vida, Isabela no tenía ninguna. Su expresión era una mezcla de shock, furia y, lo más delicioso de todo, de impotencia. Su poder, construido sobre el dinero y las apariencias, se había evaporado frente a una historia de verdadero valor. Habían traído un cuchillo a una batalla de almas, y acababan de ser desarmados de la forma más pública y espectacular posible. Un silencio atronador se apoderó del salón durante 1 o 2 segundos, un vacío colectivo mientras la revelación era procesada. Y entonces, alguien empezó a aplaudir. Fue un sonido solitario al principio, pero luego se le unió otro, y otro, hasta que una ola de aplausos estalló en la sala, un trueno de reconocimiento y respeto. La gente comenzó a ponerse de pie, uno por uno, luego en grupos, hasta que todos los invitados, excepto los de la mesa principal, estaban de pie, ofreciéndole a mi padre una ovación atronadora. La música del cuarteto había cesado. El único sonido era el homenaje a un hombre bueno,
un héroe silencioso que acababa de ser sacado de las sombras. Mi padre, Javier, se encogió bajo el peso de la ovación, visiblemente incómodo con una atención que nunca había buscado. Sus ojos, ahora húmedos, se encontraron con los míos a través de la sala, y en ellos vi una mezcla de gratitud, confusión y un amor tan profundo que me partió el alma. En contraste, los rostros de Mateo e Isabela eran estatuas de mármol congeladas en una mueca de horror. El aplauso no era solo un homenaje a mi padre. Era el sonido de su mundo perfectamente construido desmoronándose, el juicio unánime de la misma gente cuya aprobación tanto valoraban. Su intento de humillar a un hombre bueno se había convertido en un espejo que reflejaba su propia fealdad, y el reflejo era monstruoso. La ironía era tan poética, tan brutalmente justa, que por un momento sentí una calma casi divina. El aplauso finalmente comenzó a desvanecerse, dejando un silencio denso y cargado de preguntas. Los invitados, todavía de pie, se giraron lentamente hacia nuestra mesa, sus miradas viajando desde mi padre hasta Mateo e Isabela, esperando una explicación, una reacción. Vi la mandíbula de Isabela apretarse con tanta fuerza que pensé que sus dientes se harían polvo. Mateo se giró hacia mí, sus ojos desorbitados por la traición. «¿Qué hiciste, Sofía?», siseó, su voz un veneno apenas audible. En su pregunta no había remordimiento por lo que le habían hecho a mi padre, solo una furia egoísta por haber sido expuesto. Y en ese instante, cualquier rescoldo de amor que pudiera haber sentido por él se extinguió para siempre, dejando solo cenizas frías. No era el hombre del que me había enamorado. Era el producto defectuoso de una familia vacía. Sin responderle, me puse de pie. Mi movimiento fue lento, deliberado, cada centímetro de mi cuerpo sintiéndose pesado pero decidido. El simple acto de levantarme de esa silla en la mesa principal fue una declaración. El vestido de novia, que antes se sentía como un disfraz, ahora era mi armadura. El silencio en el salón se hizo aún más profundo. Podía sentir cientos de pares de ojos fijos en mí. La novia que acababa de detonar una bomba social en su propia boda. Mateo intentó agarrar mi mano, pero la aparté con un gesto suave pero definitivo. No iba a haber más susurros, no más farsas. La verdad merecía ser dicha a la luz, frente a todos los testigos que habían sido invitados para celebrar una mentira. Comencé a caminar. No hacia mi padre, no todavía. Mi destino era el pequeño escenario, donde el micrófono abandonado esperaba como un cetro de poder. Cada paso sobre la alfombra de felpa era un golpe de martillo en el ataúd de mi antigua vida. Pude sentir la mirada de Isabela siguiéndome, una quemadura física en mi espalda. Sabía lo que estaba pensando, que esta era la prueba final de mi falta de clase, de mi incapacidad para manejar las cosas, discretamente. Pero la discreción era el arma de los opresores, la que usaban para ocultar sus crueldades en las sombras. Yo estaba a punto de encender todas las luces. El lujo de la finca, las orquídeas blancas, el champán caro. Todo se convirtió en un telón de fondo irrelevante para el único acto de autenticidad que ocurriría esa noche. Mientras caminaba, un torrente de recuerdos me inundó, dándome fuerza. Recordé a mi padre lijando un mueble hasta que sus manos sangraban para poder pagarme las clases de arte. Recordé cómo me enseñó a andar en bicicleta, corriendo detrás de mí, sin aliento, pero con una sonrisa, hasta que encontré el equilibrio. Recordé sus historias nocturnas, su sabiduría sencilla y su creencia inquebrantable en que la bondad era la única moneda que realmente importaba. Todo lo que yo era, todo lo bueno en mí, se lo debía a él. Y había estado a punto de traicionar ese legado por una mansión en Coral Gables, y un hombre que valoraba más un trato de negocios que la dignidad de la persona que me dio la vida. La vergüenza que sentí se convirtió en un combustible de alta octanaje para mi resolución. Llegué al escenario y tomé el micrófono del soporte. Su peso metálico y frío en mi mano se sintió como un ancla en la tormenta. Me giré para enfrentar a la multitud. Mis ojos encontraron primero a los del alcalde Carlos, quien me ofreció un casi imperceptible asentimiento de aprobación. Un gesto que me dijo que no estaba sola. Luego,
Mi mirada se posó en Mateo e Isabela. Estaban sentados juntos, dos monarcas destronados en su propia corte, sus rostros pálidos y lívidos de rabia. Finalmente, miré a mi padre. Estaba de pie junto a su pequeña mesa, observándome con una expresión de asombro y un orgullo que brillaba a través de sus lágrimas. Respiré hondo, preparándome para cortar el último hilo que me ataba a esa familia. «Buenas noches a todos», dije, y mi voz, amplificada por el sistema de sonido, resonó clara y firme, sin un ápice de vacilación. «Quiero agradecerle personalmente al alcalde Carlos por recordarnos a todos lo que significa el verdadero valor». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «El hombre del que habló, mi padre, Javier, no solo es un héroe por lo que hizo esa noche, es un héroe por cada día de su vida. Me crió solo, con manos de carpintero y un corazón de oro, enseñándome que la dignidad no se compra, se gana». Miré directamente a Isabela. Es una lección que, lamentablemente, no todos en esta sala parecen haber aprendido. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La acusación era directa, inequívoca. Ya no había espacio para la interpretación. Vi a Mateo levantarse a medias de su silla, su rostro contorsionado por la furia y la humillación. «Sofía, basta», gritó, pero su voz sonó débil y desesperada en el silencio sepulcral que yo había creado. Los invitados lo miraron con una mezcla de lástima y desprecio. Su arrebato solo sirvió para confirmar mi acusación, para desnudar su culpa ante todos. Isabela, en cambio, se quedó inmóvil, su rostro una máscara de furia helada. Había perdido, y lo sabía. Su derrota era total y pública, y no había nada que su dinero o su estatus pudieran hacer para remediarlo. Con el micrófono todavía en la mano, bajé del escenario y caminé con un propósito inquebrantable hacia la mesa de servicio. Cada paso era una liberación. Cuando llegué junto a mi padre, le tendí mi mano libre. «Papá, por favor, ven conmigo. Hay un asiento que te espera». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero eran lágrimas de orgullo, no de tristeza. Tomó mi mano, su agarre firme y familiar, y se levantó. Juntos, padre e hija, comenzamos a caminar a través del mar de invitados atónitos, directamente hacia la mesa principal, el epicentro del poder y la arrogancia que lo habían rechazado. Éramos dos mundos colisionando, y el nuestro, basado en el amor y la integridad, iba a prevalecer. Al llegar a la mesa principal, nos detuvimos frente al padre de Mateo. El hombre, que minutos antes había pronunciado un discurso pomposo sobre el legado familiar, ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Sin que yo dijera una palabra, se levantó y se apartó, cediendo su lugar. La rendición fue silenciosa, pero completa. Retiré la pesada silla de caoba, el asiento de honor, y la sostuve para mi padre. Él se sentó, y en ese acto simbólico, todo el equilibrio de poder en esa sala cambió para siempre. La humillación había sido revertida. La justicia, aunque tardía, había sido servida. Había restaurado su honor en el mismo lugar donde habían intentado arrebatárselo. Finalmente, con mi padre sentado en el lugar que le correspondía, me giré para enfrentar a Mateo. Dejé el micrófono sobre la mesa. Su trabajo había terminado. Me acerqué a él, que seguía de pie, temblando de una rabia impotente. No necesitaba gritar. Lo miré directamente a los ojos, asegurándome de que viera la calma y la certeza absoluta en los míos. «Tú y yo hemos terminado», dije en voz baja, pero con una finalidad tan cortante como el diamante de mi anillo de compromiso. Lentamente, me quité el anillo, el símbolo de su falso amor y su riqueza vacía, y lo coloqué suavemente sobre la mesa frente a él. «Puedes quedarte con tu mundo», añadí. «Yo elijo el mío». Y con esas palabras, me di la vuelta. Tomé el brazo de mi padre y empezamos a caminar hacia la salida, dejando atrás el desastre de su vida perfecta. Caminar hacia la salida de la mano de mi padre fue como emerger de un túnel oscuro hacia el aire fresco de la noche. El sonido de la fiesta, que se desvanecía detrás de nosotros, fue reemplazado por el canto de los grillos y el susurro del viento entre las palmeras. Nadie nos siguió. Nadie se atrevió. En el estacionamiento,
bajo la luz pálida de una farola. Mi padre se detuvo y me miró, sus ojos todavía brillantes por las lágrimas no derramadas. No dijo, gracias, ni, lo siento. Simplemente apretó mi mano y dijo con una voz ronca y llena de emoción, estoy tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido, Sofía. En ese momento, supe que había recuperado mucho más de lo que había perdido. El peso del vestido de diseñador ya no me oprimía. Se sentía como una crisálida vacía de la que acababa de liberarme. No volvimos al apartamento que había compartido con Mateo, un espacio frío y minimalista elegido por Isabela. En su lugar, condujimos en el viejo auto de mi padre hasta la casa donde crecí, un pequeño bungalow lleno del olor a madera de su taller y de recuerdos felices. La diferencia era abrumadora. Allí, cada objeto contaba una historia. Cada mueble había sido construido o reparado por sus manos. Mientras me quitaba el vestido de novia y me ponía una de sus viejas camisetas, sentí que me despojaba de una identidad que nunca fue mía. Nos sentamos en la cocina hasta el amanecer, bebiendo café y hablando poco, pero comunicándonos más que nunca. El silencio entre nosotros ya no era de sacrificio, sino de un entendimiento profundo y una lealtad inquebrantable. Por primera vez en meses, me sentí en casa, segura en un amor que no exigía que yo borrara ninguna parte de mí misma. Al día siguiente, mi teléfono vibraba sin cesar. Mensajes de texto furiosos de Mateo, llamadas perdidas de Isabela, mensajes de amigos confundidos. No respondí a ninguno. En su lugar, con una calma que me sorprendió, organicé la devolución de cada uno de los extravagantes regalos de boda a sus remitentes, con una nota simple y educada. Luego, llamé a 2 de mis amigas más cercanas y les pedí ayuda para recoger mis cosas del apartamento de Mateo. Fue un operativo rápido y silencioso. Mientras empaquetaba mis libros y mi ropa, vi los restos de la vida que casi tuve, las invitaciones a galas, las llaves de su BMW, las fotos de compromiso donde mi padre estaba ausente. No sentí nostalgia, solo un inmenso alivio, como si hubiera escapado de un edificio justo antes de que se derrumbara. Dejé la llave del apartamento sobre la encimera de mármol, junto al anillo que ya había dejado en la boda. Mateo nunca intentó hablar conmigo en persona. Su cobardía era tan predecible como su arrogancia. Unos días después, me dejó un largo y enrevesado mensaje de voz. No había ni una pizca de arrepentimiento por cómo habían tratado a mi padre. Todo era sobre él. La humillación pública, el daño a la reputación de su familia, cómo yo había destruido todo por un malentendido sentimental. Me acusó de ser ingrata, de no entender las presiones de su mundo. Escuché el mensaje hasta el final, no con dolor, sino con una claridad clínica. Era la confirmación final de que me había enamorado de una fachada, de un hombre cuyo carácter era tan superficial como el brillo de su reloj de oro. Borré el mensaje y su número. Un acto digital que selló el final de nuestra relación para siempre. Su voz se convirtió en un eco distante de una vida que ya no me pertenecía. Las consecuencias sociales para la familia de Mateo fueron sutiles pero corrosivas. La historia del carpintero héroe y la boda de los millonarios se convirtió en una leyenda urbana en los círculos de élite de Coral Gables. Me enteré a través de una amiga que la anécdota se contaba en voz baja en clubes de campo y eventos de caridad, siempre terminando con una mirada de desaprobación hacia Isabela. Su poder, basado en la percepción y el estatus, había sufrido un golpe del que no se recuperaría fácilmente. Habían sido expuestos no por un escándalo financiero, sino por una falta de decencia humana, un pecado mucho más difícil de borrar. Isabela había intentado curar una exposición de arte, pero en su lugar, se había convertido en la pieza central de una exhibición sobre la fealdad de su propio carácter. Y toda la ciudad tenía un asiento en primera fila. Mi padre, por otro lado, manejó su nueva y no deseada fama con su habitual humildad. Algunos vecinos que apenas lo saludaban ahora se detenían a charlar con él, a estrecharle la mano. El periódico local incluso intentó entrevistarlo, pero él se negó cortésmente, diciendo que solo hizo lo que cualquiera habría hecho. Su dignidad no provenía del reconocimiento externo, sino de su interior. Nuestra relación floreció.
Pasábamos las tardes en su taller, yo leyendo mientras él trabajaba la madera, el sonido rítmico de sus herramientas convirtiéndose en la banda sonora de mi nueva vida. Lo vi erguirse un poco más. Una tristeza que no sabía que llevaba en los hombros finalmente había desaparecido. Había sido visto, validado, no como un héroe, sino como el hombre de valor que siempre fue. A través de un abogado, manejé los aspectos prácticos de la ruptura. Emití una declaración simple y final. Renunciaba a cualquier reclamo sobre los bienes o regalos adquiridos durante la relación y consideraba el asunto cerrado. No quería nada de ellos, ni su dinero, ni sus disculpas, ni su drama. Mi libertad era el único activo que me interesaba. Devolver todo lo que me habían dado, desde las joyas hasta los muebles de diseño, fue un acto de purificación. Cada caja que salía de mi vida era un paso más hacia mi propia identidad. Una identidad que no estaba definida por el saldo bancario de mi pareja, sino por mis propios principios. Renuncié a la seguridad financiera de su mundo, pero a cambio, gané una riqueza mucho más duradera: el respeto por mí misma. Mi trabajo como curadora de arte cobró un nuevo significado. Volví a mi galería con una visión renovada, enfocándome en artistas emergentes cuyas obras contaban historias de autenticidad, de lucha y de dignidad. Mi experiencia personal me dio una sensibilidad más profunda para reconocer el arte que no solo era estéticamente agradable, sino que también tenía alma. Mi primera exposición después de la boda se tituló Raíces Visibles, y fue un éxito rotundo. Celebraba a artistas que, como mi padre, encontraban la belleza y la fuerza en sus orígenes, sin importar cuán humildes fueran. Se convirtió en una declaración profesional y personal, un testimonio de que había encontrado mi voz, tanto en mi vida como en mi carrera. Meses después, la vida se había asentado en una nueva y tranquila normalidad. Una tarde de domingo, estaba ayudando a mi padre a barnizar una silla de madera que había restaurado. El sol entraba por la ventana del taller, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. No había opulencia, ni sirvientes, ni la presión de mantener las apariencias. Solo el olor a madera, el calor del sol y la compañía silenciosa y reconfortante del hombre que me había enseñado todo lo que importaba. Él me pasó un trapo, sonriendo. «Quedó como nueva», dijo, admirando su trabajo. Y yo, mirándolo, supe que yo también. Estaba completa, no porque alguien me hubiera elegido, sino porque yo había elegido ser fiel a mí misma y al amor incondicional que me había formado. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que todo se redujo a un solo momento, a una sola imagen. Mi padre, solo, en una mesa junto a la cocina. Esa imagen no fue el final de mi cuento de hadas, fue el principio de mi verdadera historia. Me enseñó que a veces, el amor no es suficiente para construir una vida, especialmente cuando ese amor exige que borres a las personas que te construyeron a ti. La lección universal que aprendí bajo las luces de cristal de esa finca no fue sobre la maldad de una familia rica, sino sobre el valor incalculable de la lealtad a uno mismo y a quienes nos dieron un amor sin condiciones. A veces, la mayor prueba de amor no es quedarte, sino tener el coraje de irte cuando lo que está en juego es tu propia alma y la dignidad de los tuyos. La injusticia silenciosa, esa gota que derramó el vaso, es a menudo más peligrosa que la crueldad abierta. Se disfraza de descuido, de diferencia cultural, de «así son las cosas en nuestro mundo». Y nosotros, por amor o por miedo a perder lo que creemos desear, la justificamos. Aprendí de la manera más dura que ignorar esas pequeñas devaluaciones es como permitir que se construya una jaula a tu alrededor, barra por barra. Cuando finalmente te das cuenta de que estás atrapado, la jaula parece sólida e inquebrantable, pero la verdad siempre es la llave. La verdad, dicha en el momento adecuado y de la manera adecuada, tiene el poder de derribar los muros más altos, sin necesidad de levantar la voz. No permitas que nadie te convenza de que su desprecio es un simple malentendido. El mundo te dirá constantemente que el valor se mide en posesiones, en estatus,
en el brillo de una vida perfecta para las redes sociales. Te seducirá con la promesa de seguridad y lujo, pidiéndote a cambio pequeñas piezas de tu identidad. La historia que viví me demostró que esa es la mayor mentira de todas. El verdadero valor reside en el carácter, en la integridad que muestras cuando nadie te ve, en la bondad que no busca aplausos. Mi padre, con sus manos de carpintero y su traje nuevo, era el hombre más rico de esa sala, porque su fortuna no estaba en un banco, sino en su corazón. Y esa es una riqueza que nadie puede quitarte, ni devaluar, ni sentar junto a la cocina. También descubrí una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza de la calma en medio de la tormenta. Mi reacción no fue un arrebato de ira, que es lo que ellos esperaban, y lo que habría validado sus prejuicios sobre mí. Fue una respuesta calculada, nacida del amor y la justicia. A veces, la batalla no se gana con gritos, sino con la verdad susurrada en el oído correcto. El poder no siempre reside en la confrontación directa, sino en saber cómo cambiar la narrativa, en usar la luz para exponer lo que se esconde en las sombras. Tu dignidad es tu arma más afilada. Úsala con precisión y nunca la entregues a cambio de la aprobación de quienes ya han demostrado no merecerla. Al final, mi historia no es una de venganza, sino de liberación. No se trata de lo que ellos perdieron, sino de lo que yo gané. Gané el derecho a definir mi propia vida, a elegir a las personas que la comparten y a establecer los términos de mi propia felicidad. Gané una relación más profunda y honesta con mi padre, basada en un respeto mutuo que se forjó en el fuego de esa humillación. Renuncié a una mansión, pero recuperé mi hogar. Y esa es una lección que quiero compartir contigo. La verdadera libertad comienza en el momento en que dejas de tener miedo de perder lo que nunca fue verdaderamente tuyo. La paz que encuentras al otro lado de esa decisión vale más que todo el oro del mundo. Así que te pregunto, ¿alguna vez has sentido que tenías que hacerte más pequeño para caber en la vida de otra persona? ¿Has silenciado tu voz o has ocultado tus raíces por miedo a ser juzgado o rechazado? No estás solo. Todos enfrentamos nuestras propias mesas junto a la cocina, momentos que nos ponen a prueba y nos obligan a elegir entre la comodidad de una mentira y la difícil verdad de quiénes somos. La pregunta no es si enfrentarás esa prueba, sino cómo responderás cuando llegue. Recuerda que tu historia, tus raíces y tu dignidad no son negociables. Son el fundamento sobre el que debes construir tu vida, no los muros que debes derribar para ser amado. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te ha recordado tu propia fuerza o la importancia de defender lo que es justo, déjame un comentario contándome tu experiencia. Quiero crear una comunidad donde podamos compartir estas batallas y celebrar nuestras victorias, por pequeñas que sean. Y si quieres seguir escuchando historias reales sobre cómo encontramos nuestro valor en los momentos más difíciles, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos recordarnos unos a otros que nuestra verdadera riqueza no reside en lo que tenemos, sino en quienes elegimos ser, sin pedir disculpas.